Eran las 6:52 de la mañana. Me acuerdo porque siempre me tomo el café a las 6:45. Pero ese día me entretuve buscando las llaves del coche, y esa demora de 7 minutos cambió toda mi vida. Abrí la nevera, buscando la leche, medio dormido, y ahí estaba, una nota. Pegada con un imán de Benidorm 2019, de esos cutres que te dan en las tiendas de souvenirs. Papel blanco, letra redonda y firme. De mi mujer, Laura. Javi, no te preocupes por la cena. No llegaré esta noche. Me voy con Clara al spa de Salamanca. Volvemos el domingo. Te quiero. Clara es su mejor amiga desde la universidad. O eso pensé hasta que llamé a Clara una hora después y me contestó medio dormida, ¿qué spa, Salamanca? Si yo estoy en casa. Me quedé de pie en medio del salón, con el móvil en la mano y una gota de café cayendo de mi taza al suelo. Ni siquiera noté el calor. En ese instante entendí que algo no cuadraba. Laura no estaba en Salamanca. No estaba con Clara. Y lo peor de todo, me había mentido sin tartamudear, sin torcer ni una palabra. No se lo dije a Clara. Solo colgué y me senté en el sofá, aún con el abrigo puesto. No me fui al trabajo. Ni siquiera me cambié de ropa. Me quedé allí, mirando el reloj, pensando. No en qué hacer, sino en por qué. Porque cuando alguien te miente con esa tranquilidad, es que lo ha hecho más de una vez. Solo que esa vez dejó rastro. Y ese rastro, maldita sea, iba a seguirlo hasta el final. Ahí empezó todo. Volvió el sábado por la noche, como si nada. A las 22:14. Lo recuerdo porque miré el reloj justo cuando escuché la llave girar. Ni una llamada en 2 días, ni un mensaje, ni un todo bien, y aún así entró con la misma cara que pone cuando vuelve de comprar el pan. Traía una bolsa de tela con el logo de un centro de belleza, el pelo recogido y la cara un poco más brillante de lo normal, como si viniera recién salida de una sesión de cuidado facial. Me saludó desde el pasillo con un hola, cariño que me revolvió el estómago. No respondí, solo la miré desde el sofá mientras fingía ver un documental de la tele. Se sentó a mi lado, estiró los brazos con exageración, dejó escapar un suspiro largo como si le costara cargar con el cansancio del fin de semana, y me dijo que el spa había estado espectacular, de verdad. Tenemos que ir tú y yo algún día. Ahí me di cuenta de algo, cuando alguien miente, no solo inventa lo que hizo, también necesita justificar por qué no estabas tú. Y eso es lo que más me molestó. No que se fuera, no que me dejara 2 días sin saber nada, sino que tuviera los huevos de incluirme en su historia inventada. Me estaba contando un cuento y quería que yo fuera parte del decorado. ¿Y qué tal Clara? Pregunté sin mirar la tele ni a ella. Bien, como siempre. Está con la cabeza en 1000 cosas, pero lo pasamos genial. Necesitábamos desconectar, contestó, sin sospechar nada. La llamé ayer. Quería preguntarle si habías llegado bien. Me dijo que estaba en casa, sola, viendo series, dije sin subir la voz, sin levantarme, sin quitar los ojos de la pantalla. Ella no dijo nada en los primeros 2 segundos. Luego, su expresión cambió. No de forma obvia, nada de cara de culpable, sino más bien un leve parpadeo lento, como si estuviera calculando cuánto podía inventar sin que se le notara demasiado. Se acomodó en el sofá, cruzó las piernas con cuidado, y clavó los ojos en el suelo como si ahí estuviera la versión correcta de su mentira. No sé por qué dijo eso, respondió finalmente. A lo mejor no quería que supieras que nos fuimos, tú sabes cómo es Clara, siempre con miedo de meterme en líos. Lo dijo tan tranquila que por un momento pensé que quizás era yo el que estaba perdiendo el juicio, pero no. Clara me había dicho la verdad. La conozco desde hace años, y si algo tiene esa mujer es que no sabe mentir ni para defenderse. Así que mi mujer me estaba mintiendo.
Y lo peor es que no parecía tener ni remordimiento ni prisa por justificarse. Todo lo contrario, se levantó, me dio un beso rápido en la frente y se fue al baño. Me quedé pensando en lo fácil que había sido para ella improvisar una versión, lanzarla al aire, ver si colaba. Me pregunté cuántas veces ya lo había hecho. Si este fin de semana era el primero o solo el primero que falló en tapar bien. No tenía pruebas, solo un presentimiento que se había hecho carne al ver su cara. Así que decidí no seguir hablándole del tema. No todavía. El silencio es más útil cuando la otra persona cree que ha ganado. Durante esa semana hice algo que nunca me habría imaginado, pedí el lunes libre en el trabajo, cosa que jamás hago porque soy de esos idiotas que creen que ser puntual y cumplidor es lo que te hace valioso. Pero ese día lo necesitaba. Pasé la mañana en el coche, conduciendo sin rumbo. Luego volví al barrio, pero en vez de ir a casa me detuve cerca del gimnasio donde ella va cada martes y jueves por la tarde. Me estacioné al otro lado de la calle, esperé a que saliera, y ahí la vi. Con su malla negra, su coleta alta, el bolso al hombro, caminando hacia otra dirección. No al coche. No hacia la parada del bus. Caminó directo a un barcito escondido, de esos que apenas se notan desde la calle, y entró. Pasaron 20 minutos hasta que lo vi llegar. No era nadie que yo conociera. Más joven, quizás 5 o 6 años menos que ella. Pelo corto, barba mal afeitada, gafas de sol a pesar de que estaba nublado. Entró sin mirar a los lados, como quien ya sabe el camino. No se saludaron de beso ni abrazo, nada comprometido, pero la forma en que se sentaron, el cuerpo inclinado hacia ella, la sonrisa fácil, el modo en que ella se quitó la chaqueta mostrando ese vestido que nunca me pone a mí, todo me dijo lo que no quería confirmar. Los observé durante casi una hora. No hicieron nada comprometedor, pero no hacía falta. Si alguien hubiera pasado y me preguntaba, yo mismo habría dudado de si realmente eran amantes o solo amigos. Pero yo no era alguien que pasaba por ahí. Yo era el marido que la había dejado esa misma mañana besándome como si nada, y que ahora la veía sonreírle a otro como no me sonreía a mí desde hace meses. Me fui antes de que salieran. No quería que me viera. No quería tener que fingir sorpresa. Necesitaba ese margen de tiempo para digerirlo, para no explotar. Esa noche cenamos juntos. Ella me contó que había estado entrenando duro en el gimnasio y que tenía agujetas. Yo asentí. No dije nada. Ni una pregunta. Solo le pasé la sal. Ya estaba empezando a preparar el siguiente paso. El miércoles siguiente tomé la decisión de enfrentarla. Llevaba días midiendo mis palabras, observando cada movimiento, cada excusa que soltaba al aire. Me levanté temprano, preparé café y desayuné solo en la cocina. Ella todavía dormía. No quería que fuera una escena improvisada, necesitaba que ella estuviera consciente, sin prisas, sin poder escabullirse con cualquier pretexto. Cuando bajó, con el pelo todavía húmedo de la ducha y el móvil en la mano, ya tenía todo preparado, la mesa puesta, 2 cafés servidos y la ventana cerrada para que no entrara el ruido de la calle. Le señalé la silla frente a mí y le pedí que se sentara. No dijo nada al principio, quizá porque el tono de mi voz era distinto. Normalmente suelo hablar con calma, casi sin levantar la voz, pero esa mañana mis palabras salían cortantes, sin adornos. Se sentó, dejó el móvil boca abajo en la mesa y se cruzó de brazos. Yo la miré fijamente, esperando que ella entendiera por qué estaba ahí. No lo entendió. Intentó sonreír, preguntó si todo estaba bien, y entonces lo solté. Sé que no estuviste en Salamanca. Sé que Clara no fue contigo. Sé que ese gimnasio del que hablas tanto se convirtió en un barcito escondido en Triana donde te ves con ese tipo, dije, sin temblar, con la mirada fija en ella. El color se le fue de la cara en cuestión de segundos.
Intentó reírse, pero la risa no salió. Movió las manos sobre la mesa, las entrelazó, se las frotó como si estuviera lavándoselas. Buscaba una salida, pero no la encontraba. Finalmente respiró hondo y me miró. Javi, no es lo que piensas. Ese hombre es solo un amigo del trabajo. Hemos quedado un par de veces porque me ayuda con unas cosas que tú no sabes. No pasa nada entre nosotros, respondió con una calma ensayada, como si hubiera preparado esa frase en su cabeza. Un amigo del trabajo al que ves en bares a escondidas, al que te vistes para gustarle, con el que pasas fines de semana enteros mientras yo me quedo aquí pensando que estás con tu amiga. Repliqué, inclinándome hacia ella. No me mientas más. Se levantó de golpe, la silla se arrastró contra el suelo. Caminó alrededor de la mesa como un animal enjaulado, buscaba cualquier cosa que decir. Llevo meses sintiéndome sola, soltó al fin. Tú siempre estás cansado, siempre estás en tu mundo. Con él hablo, me escucha, me hace sentir bien. No planeé nada, no es que quisiera hacerte daño, simplemente pasó. La rabia me subió desde el estómago. No por lo que decía, sino por la facilidad con que usaba las palabras para convertir su traición en un accidente, en algo inevitable. Me levanté despacio, apoyé las manos en la mesa y la miré desde arriba. No pasó. Lo buscaste. Mentiste. Me dejaste aquí como un idiota mientras te ibas con él. No intentes ponerme a mí en medio de tu culpa, dije, cada palabra más firme que la anterior. Ella me miraba con lágrimas contenidas en los ojos, pero no lloraba. No sé si era orgullo o frialdad. No quiero perderte, dijo de pronto, en voz baja. Me equivoqué. Te equivocaste muchas veces, no una. Y me mentiste cada vez. ¿Qué quieres que haga con eso? Le contesté. Se sentó otra vez, derrotada, y empezó a hablar sin que yo preguntara. Me contó que lo conoció en un curso interno de su empresa, que primero eran cafés después del trabajo, luego mensajes a cualquier hora, después excusas para verse en secreto. Que no sabía en qué momento había cruzado la línea, pero que cuando se dio cuenta ya estaba ahí. Lo dijo sin adornos, como quien lee un informe. Yo escuchaba cada palabra y sentía como mi cuerpo se tensaba más. ¿Te acostaste con él? Pregunté al final, sin apartar la mirada. Ella dudó unos segundos y asintió. Ese gesto fue como una confirmación que me golpeó en el pecho, pero me mantuve quieto. No iba a darle el espectáculo de un ataque de celos ni de gritos. En cambio, empecé a hacer preguntas, una tras otra, como si estuviera interrogando a un testigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Ella respondía con monosílabos, bajando la mirada, retorciendo las manos. Cada respuesta era como poner una piedra más sobre mi espalda, pero necesitaba escucharlo todo. ¿Tienes pensado seguir viéndolo? Pregunté. No, dijo rápido. Se acabó. No te creo, respondí al instante. Se levantó de nuevo, vino hacia mí y me agarró del brazo, intentando que la mirara de cerca. Te lo juro, Javi. Se acabó. No quiero estar con él. Me confundí, no supe parar, pero no quiero perderte a ti, insistió. Me aparté despacio. Su contacto me quemaba. No tienes idea de lo que has roto. No es solo el sexo, ni el secreto. Es la confianza. Es que me mentiste a la cara y me dejaste solo en esta casa mientras te ibas a disfrutar con él, le dije, todavía con la voz controlada. No esperes que te crea porque me lo jures ahora. Ella se quedó de pie, sin saber qué hacer. Yo me senté otra vez, saqué una carpeta del cajón y la puse sobre la mesa. Ahí dentro tenía las fotos que había tomado el martes, los comprobantes de los cargos del hotel donde habían estado, las capturas de pantalla de los mensajes que me había reenviado Clara cuando le conté lo que pasaba.
Las deslicé hacia ella sin decir nada. Cuando vio todo eso, dejó de hablar. Ni un intento de explicación. Se quedó en silencio, mirando los papeles, pasando las hojas una a una. Se sentó lentamente y apoyó la frente en las manos. No lloraba, solo respiraba de forma agitada. Ahora sabes que lo sé todo, le dije. Ahora dime qué vas a hacer. No contestó. Se quedó callada, mirando la carpeta. Yo me levanté, fui a la puerta y le dije que tenía 15 minutos para pensar, que cuando volviera quería una respuesta clara. Salí de la casa y me quedé en el rellano, con las manos en los bolsillos. Sentía una mezcla de calma y rabia, como si estuviera en medio de un incendio pero no me quemara. Sabía que ya no había vuelta atrás, que ese momento era el punto de quiebre. Pasaron los 15 minutos. Volví a entrar. Ella seguía en la misma posición, los papeles desperdigados por la mesa. Levantó la cabeza y me miró. No dijo nada. Yo cerré la puerta detrás de mí y supe que la siguiente conversación iba a decidirlo todo. Al día siguiente me levanté antes que ella. No dormí nada en toda la noche, solo estuve tumbado en la cama pensando en cómo actuar. No quería repetir lo que hacen otros, esas discusiones interminables que no llevan a ningún sitio, ni golpes en la mesa ni insultos. Necesitaba un plan real, algo que la hiciera entender que su traición no iba a quedar enterrada bajo una disculpa rápida. Me levanté, hice café en silencio y me senté frente al ordenador. Mientras lo encendía, repasé todo lo que ya tenía reunido, fotos, comprobantes de los hoteles, horarios, los mensajes reenviados. Era suficiente para destrozar cualquier intento de negación y también para cubrirme legalmente. Ese fue mi primer paso, entrar en la página del registro civil y descargar las instrucciones para una demanda de separación y custodia de bienes. No se trataba solo de divorciarme, sino de asegurarme de que no iba a perder la casa ni los ahorros que había puesto en común durante años. Cuando bajó a la cocina me encontró con el ordenador abierto y un montón de papeles a un lado. Se detuvo en seco, miró los documentos y luego me miró a mí. Yo no la saludé ni le ofrecí café, solo le indiqué con la mano que se sentara. Ella obedeció sin decir nada. La primera frase que salió de su boca fue un intento torpe de frenar lo que estaba viendo. Javi, por favor, podemos hablar, no hace falta llegar a esto todavía. Ya hablamos. Ahora te toca ver las consecuencias, respondí sin levantar la voz. Ella intentó acercar la mano al portátil para cerrarlo, pero yo la aparté y seguí con lo mío. En la pantalla estaban las instrucciones para iniciar el proceso. También tenía abierta la web de su empresa, la sección de recursos humanos. La miré y le expliqué despacio. Tengo pruebas de que has mantenido relaciones con un compañero tuyo en horario laboral y fuera de él. Si quisiera podría enviar esto a tu departamento de personal y a tu jefe. No me interesa arruinarte la vida profesional, pero necesito que entiendas que no tienes poder aquí. He sido yo el que se quedó trabajando, pagando facturas, construyendo todo esto mientras tú te ibas con otro. Así que ahora yo decido cómo se reparten las cosas. Ella se echó hacia atrás en la silla, respiró hondo y bajó la cabeza. No lloraba, pero la tensión en sus manos era evidente. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó al fin, con voz baja. Primero, que firmes un acuerdo para que la casa quede a mi nombre y tú te mudes con tus cosas antes de fin de mes. Segundo, que dejes de usar la cuenta común para tus gastos. Tercero, que firmes el inicio del proceso de separación voluntaria sin poner trabas ni historias de último minuto, le dije sin apartar la mirada. Eso es demasiado. No tengo dónde ir. No tengo dinero aparte, intentó justificarse. Eso debiste pensarlo cuando gastabas en hoteles con él. No me importa dónde vayas. No voy a pagarte un piso para que sigas viéndolo.
Y no me amenaces con abogados porque tengo todo documentado. Si quieres guerra, la tendrás, pero la vas a perder, respondí con la misma calma. Ella se levantó, empezó a caminar por la cocina, se llevó las manos a la cabeza, se detuvo frente a mí. No es tan sencillo. Él no es de mi empresa, es de otra. Es amigo de una compañera. Si lo dices en mi trabajo me van a mirar como a una cualquiera. Me van a despedir, soltó nerviosa. No me interesa tu reputación. Me interesa recuperar mi vida y mis bienes. Si colaboras, esto no sale de aquí. Si no colaboras, todo el mundo sabrá lo que hiciste, dije. Se quedó callada. Yo aproveché ese silencio para sacar de un sobre los papeles que había preparado con un abogado que contacté por correo la noche anterior. No era aún un contrato oficial, pero era un borrador del acuerdo. Se lo puse delante. Lee esto. Si te parece bien, esta misma tarde vamos a la notaría y lo firmamos. Si te parece mal, mañana mismo envío el paquete con todas las pruebas a tu empresa, a tus padres y a quien haga falta. Ella miró los papeles, los leyó en silencio, tardó casi 10 minutos en terminar. Cuando acabó me miró con una mezcla de rabia y miedo. Esto es una humillación. Me estás tratando como si fuera una delincuente, dijo con un hilo de voz. No te estoy tratando. Estoy reaccionando a lo que tú hiciste. Yo no me fui con nadie. Yo no mentí durante meses. Yo no desaparecí fines de semana enteros. Esto es responsabilidad tuya, no mía, contesté. Ella intentó sentarse de nuevo, pero no dejaba de moverse. Se inclinó hacia mí. Si firmo esto, ¿vas a decirlo igual? Preguntó. Si firmas y cumples, yo no digo nada. No tengo interés en hacerte daño por gusto. Lo único que quiero es salir limpio de esto y que no me arrastres contigo, aclaré. Se quedó un rato callada. Luego asintió despacio. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tienes hasta mañana a las 8 de la mañana para decidir. Si no tengo tu respuesta, lo envío todo. No voy a esperar más. No me tomes por tonto otra vez, le contesté. Ella asintió otra vez, cogió los papeles, los dobló con cuidado y se los llevó a la habitación. Yo me quedé en la cocina, mirando el ordenador. No sentí alivio ni venganza, solo una especie de determinación fría. No era una explosión emocional, era un ajuste de cuentas. Pasé el resto del día cerrando detalles con el abogado, avisando a un par de amigos para que me ayudaran con la mudanza de mis cosas sensibles, abriendo una cuenta bancaria nueva. Sabía que si me relajaba aunque fuera un momento ella podía girar la situación, así que me mantuve firme. Por la noche no bajó a cenar. Se quedó en la habitación. Yo me serví un plato de pasta, comí en silencio y guardé los platos. No hablamos. A las 11 de la noche oí cómo se abría el armario y se cerraba con fuerza, luego pasos nerviosos. No entré. Era su turno para sentir la presión. Al día siguiente, a las 8 en punto, la encontré en la cocina con los ojos enrojecidos. Tenía los papeles firmados. Me los entregó sin decir palabra. Yo los tomé, los guardé en una carpeta y le dije que por la tarde iríamos a la notaría. Ella asintió. No nos miramos más. Mientras salía de casa para ir al trabajo pensé que había pasado de ser un marido engañado a ser el ejecutor de mi propio ajuste. Había tomado el control y eso me daba un tipo de calma que no había sentido en semanas. Sabía que aún quedaba la última conversación, pero ya no era el hombre al que le mentían en la cara. Ahora era yo quien ponía las condiciones. La notaría estaba en el centro, a 20 minutos andando desde casa. Quedamos a las 5 de la tarde y llegamos separados. Yo fui directo desde el trabajo y ella vino en taxi. Llegó puntual, vestida con ropa sencilla,
sin maquillaje, con el rostro tenso y los ojos hinchados. No cruzamos palabra al entrar. Nos sentamos uno al lado del otro frente al notario, un hombre mayor, de voz monótona y mirada cansada, que leyó cada punto del acuerdo con precisión técnica, sin emoción. Ella firmó primero, con mano temblorosa. Yo firmé después. No hubo miradas, no hubo suspiros, solo el sonido del bolígrafo y las hojas que se acomodaban en la carpeta. Salimos de la oficina y nos quedamos unos segundos en la acera, sin saber quién debía hablar primero. Fui yo. Vamos a tomar un café. Cerca. Donde podamos hablar sin ruido, dije, sin tono amistoso, pero tampoco hostil. Ella asintió. Caminamos en silencio hasta un bar poco concurrido. Pedimos 2 cafés solos. Nos sentamos al fondo, en una mesa junto a la ventana. La conversación comenzó sin introducción ni rodeos. No quiero seguir con esto. No puedo vivir contigo después de todo lo que pasó. El acuerdo es solo el primer paso. Lo siguiente es el divorcio, le dije, sin temblar. Ella se llevó las manos a la cara, las apoyó en la mesa. Estuvo así unos segundos antes de levantar la vista. Lo sé. Me lo merezco. No tengo defensa, dijo, bajando la mirada. No respondí. Bebí un sorbo de café y dejé que el silencio hiciera su parte. Luego hablé. He pasado por todas las etapas. Duda, rabia, tristeza. Me levantaba cada día y pensaba que quizás era yo el problema, que tal vez me había vuelto distante o predecible. Pero luego repasaba los hechos y volvía a la misma conclusión: no hay justificación. No hay versión suave. Me mentiste a la cara. Durante meses. Me expusiste, te reíste de mi confianza y además volviste aquí como si nada. Ella no dijo nada. Su café seguía intacto. Yo seguí. Y no fue un desliz. Fue una elección. Día tras día. No fue una noche de debilidad. Fue planificación, fue hábito. Y ahora me siento estúpido por cada vez que te abrí la puerta creyendo que volvías de yoga o del gimnasio. Levantó la mirada por fin. No te diste cuenta porque confiabas. No porque fueras tonto. Y sí, lo planeé. Pero no porque quisiera herirte, sino porque no sabía cómo afrontar lo que me estaba pasando. Estaba vacía y no supe pedir ayuda, dijo en voz baja. ¿Y qué esperabas? ¿Que yo llenara ese vacío sin saber que existía? ¿O que lo adivinara mientras tú te ibas con otro a pasar fines de semana enteros? Le solté, sin gritar, pero con la voz firme. Ella asintió lentamente. No esperaba nada. Pensaba que lo tenía todo controlado. Que nunca te ibas a enterar. Que podía vivir 2 vidas a la vez. Y ahora estoy aquí, sin ninguna de las 2, respondió. Yo respiré hondo. Nunca me he sentido menos hombre que estas últimas semanas. No por ti, sino por mí. Por seguir dándote el beneficio de la duda, por no enfrentarme antes a lo que tenía delante. Por creerme tus historias. Pero ya no estoy en ese punto. Ella se enderezó en la silla, como si se preparara para una última oportunidad. ¿De verdad no queda nada? ¿Ni una mínima posibilidad? Preguntó, sin esperanza en la voz, solo por tenerlo claro. No. Lo que quedaba se rompió el día que firmaste esos papeles. Y no lo digo por venganza. Lo digo porque ya no te miro igual. Ya no te creo. Y no puedo estar con alguien a quien tengo que vigilar, respondí, directo. Se quedó callada. Bajó la vista y esta vez no volvió a subirla. Yo terminé mi café, dejé el €20 sobre la mesa y me levanté. Esta noche dormiré en casa de Tomás. Vuelve tú y empieza a sacar tus cosas. El viernes vendrá el camión de mudanza a la hora que indiquemos. Hazlo fácil.
Ya has complicado bastante, le dije antes de salir. Ella no contestó. Solo asintió. Me fui sin mirar atrás. Caminé despacio, sin prisa, sin revisar el móvil. Por primera vez en semanas no tenía necesidad de comprobar nada. Todo estaba claro. Ya no era el tipo que dudaba de su esposa. Era el hombre que había decidido cortar por lo sano. Al llegar a casa de Tomás, me abrió con cara de preocupación. Le expliqué en pocas palabras lo que había pasado. Me ofreció una cerveza. Acepté. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. Voy a terminar esto bien. Sin dejar cabos sueltos. Después ya veré, le respondí. Tomás no insistió. Me dio una manta y me señaló el sofá. Me tumbé, apagué el móvil y cerré los ojos. No dormí de inmediato, pero por primera vez no me sentí perdido. El viernes por la tarde el camión de mudanzas llegó a las 4 en punto. Subieron en silencio, como hacen siempre los que han visto demasiadas escenas tensas entre parejas. Habían sido contratados por mí, y yo ya les había explicado por teléfono que solo recogerían las cosas que ella tuviera preparadas y separadas. Al entrar, encontraron las cajas apiladas junto a la puerta, etiquetadas con rotulador negro, con nombres genéricos como ropa, libros, baño, sin ninguna intención de darle un aire sentimental al traslado. Ella no dijo mucho. Solo les indicó cuáles eran las suyas y les dio la dirección de destino. Yo estaba apoyado en la pared del pasillo, con los brazos cruzados, mirando cómo bajaban los objetos uno a uno, en orden, con eficiencia. Cada caja que salía era una señal más de que esto estaba llegando a su fin, que la convivencia ya no existía, que la estructura que habíamos construido juntos durante años se había desmontado en apenas una semana. Cuando terminaron, ella me miró desde el marco de la puerta. No se acercó, no intentó abrazarme, no buscó contacto físico. Simplemente me pidió 5 minutos para hablar. Asentí. Entramos al salón, que ya parecía más grande con su mitad vacía. Se sentó en el sofá y yo me quedé de pie. No voy a insistir más, empezó, sin rodeos. Sé que te fallé. No me interesa que me perdones, pero sí me gustaría que entendieras que, aunque suene absurdo, no me fui con él para hacerte daño. El daño ya está hecho. Y no me interesa entenderte. Esto no es una novela. No necesito cerrar capítulos. Solo quiero seguir con mi vida, le respondí sin dureza, pero con la frialdad justa. Te vas a quedar solo en esta casa. No es raro que te sientas así, pero no tienes por qué castigar a todo el que se te acerque. Lo digo porque tú no eres así. Te conozco, añadió, como si su opinión aún tuviera peso. No me preocupa estar solo. Lo que me preocupa es volver a estar con alguien que se cree con derecho a manipular lo que siente y usarlo como excusa para traicionar, dije. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, más por curiosidad que por otra cosa. Trabajar. Levantar lo que quede. Recuperar la paz. Eso es todo, le contesté. Hubo un silencio incómodo. Ella bajó la mirada, miró sus manos, respiró hondo y se levantó. Caminó hacia la puerta y, antes de salir, giró la cabeza. Nunca pensé que me mirarías así. Ni siquiera cuando te conté todo. Ese día, en el café, supe que me habías borrado. No te borré. Te puse en tu lugar. No merecías seguir ocupando el espacio que tenías, le dije. Ella se fue sin cerrar fuerte la puerta, sin dramatismo. Simplemente se fue. Cuando el sonido de la furgoneta se perdió por la calle, entré al salón y me senté en el sofá por primera vez desde que ella se marchó. No encendí la tele. No miré el móvil. No hablé con nadie. Solo me quedé ahí, pensando en lo rápido que una vida puede cambiar cuando se descubre lo que siempre estuvo delante de tus ojos.
Pensé en cómo había permitido tantas pequeñas cosas por comodidad, por rutina, por miedo a hacer olas. Había dado por sentado que la lealtad era suficiente, que el respeto era recíproco, que bastaba con ser honesto para mantener a alguien al lado. Me había equivocado en todo. Durante los días siguientes volví a mi rutina con pequeñas modificaciones. Empecé a ir al gimnasio que tenía a 3 calles, algo que llevaba años posponiendo. Dejé de comprar en el supermercado donde ella solía ir. Cambié de bar para los desayunos. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba reconfigurar mi espacio. No tenía ningún interés en demostrar nada a nadie. Tampoco estaba buscando una revancha emocional. No sentía necesidad de salir con alguien, ni de llenar los huecos con fiestas o salidas forzadas. Solo quería espacio para reconstruirme a mi ritmo. Una noche, pasadas 2 semanas, me encontré con Clara. Fue casualidad. Yo estaba en la cola de la panadería y ella entró detrás de mí. Me saludó con una sonrisa incómoda y preguntó si podía acompañarme a tomar algo. Le dije que sí. Nos sentamos en una terraza cercana. Hablamos sin rodeos. Me dijo que cuando le llamé aquella vez y le pregunté por Laura, se sintió mal por no habérmelo contado antes. Que sospechaba algo, que había notado rarezas, pero que nunca quiso intervenir. Le dije que no tenía que justificar nada, que al final el error había sido mío por no haber querido ver. Ella me miró un rato y luego me soltó algo que me hizo pensar. La gente cree que cuando una relación termina por una infidelidad, la parte difícil es perdonar. Pero no es eso. Lo difícil es dejar de pensar que podrías haber hecho algo diferente para evitarlo, dijo. Tenía razón. Durante semanas me torturé con ideas absurdas sobre si yo era aburrido, si trabajaba demasiado, si me había descuidado. Pero la verdad es que nada de eso justifica lo que pasó. Nadie te engaña por aburrimiento. Nadie te miente por error. Son decisiones. Y Laura las tomó. Yo también había tomado las mías ahora. Había reaccionado, me había defendido, y no había caído en la trampa de hacerme pequeño para complacer a alguien que me rompió en silencio. Volví a casa esa noche sintiéndome diferente. No feliz. Pero sí en paz. Me acosté temprano, puse el despertador para el día siguiente y por primera vez en mucho tiempo dormí del tirón. No soñé con ella, no me desperté con ansiedad. Solo dormí. Cuando me levanté, abrí las ventanas, preparé café y pensé que no necesitaba ninguna conclusión épica ni frases bonitas para cerrar esta etapa. Había pasado lo que tenía que pasar. Me habían traicionado. Me defendí. Me fui. Me quedé. Y ahora empezaba otra cosa. Lo que fuera.